¿Alguna vez saliste de una conversación con la sensación de que no dijiste lo que necesitabas decir o que querrías haber dicho? ¿O evitaste hablar por miedo al conflicto? ¿O sentiste una expansión muy profunda por haberte animado a decir lo que realmente necesitabas y querías? Conversar es tal vez la mejor tecnología que tenemos los seres humanos, porque somos lo que conversamos y también somos lo que callamos hasta que el cuerpo no aguanta más y habla por nosotros. Cada conversación es una creación y la conversación que no ocurre también es una creación. En este episodio te voy a invitar a zambullirnos en la comunicación como posibilidad, porque la comunicación nunca deja intacto a nadie, ya sea porque nos abre posibilidades, nos libera, nos transforma para mejor, o porque nos desequilibra, nos enoja, nos ofende y en el medio un gran abanico de posibilidades. Si estás sintiendo que hay algo que no se dice, que tus relaciones no fluyen como te gustaría, que repetís algunas tensiones comunicacionales, si no sabes tener esa conversación pendiente, o incluso si sos de quienes ya tienen muy encuerpado esto de que somos lo que conversamos, este episodio es para vos. Gracias por resonar y escuchar desde el Centro del Infinito, el podcast que integra acción y espiritualidad, el mundo visible y el invisible para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, cabeza, coraje, coherencia y compromiso para concretarlo. Si te aporta valor lo que vas a escuchar, te agradecería que consideres dejarme tus 5 estrellas para que todo esto que promuevo pueda también llegar a más personas a quienes les aporte valor. Que lo disfrutes un montón. Conversar es una danza y ese danzar a veces es muy armónico, es fluido, pero muchas veces los danzarines se pisan, se desacompasan o van como bailando a ritmos diferentes porque la playlist que los comanda en definitiva es interna. Por más música que haya afuera, nuestra música interna es la que nos guía. La buena noticia es que la podemos cambiar a piacere. Entonces quiero volver a traerte el concepto de responsabilidad que mencioné en varios episodios ya, pero muy especialmente en el último episodio sobre el estado adulto del yo, el 15. Responsabilidad es tener la habilidad para responder a las circunstancias como se presentan, haciéndonos cargo de lo que queremos que pase con nuestra intervención. Mira hacia el futuro la responsabilidad, crea futuro. Los seres humanos conversamos todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, e incluso conversamos mientras dormimos. Conversamos con otros y conversamos con nosotros mismos. Y así vamos moldeando nuestra realidad. El gran desafío y también la gran oportunidad que tenemos es que mediante el conversar nos vamos haciendo la vida más fácil o más difícil. Como coach te diría, contame qué quieres lograr, peinemos la información de dónde estás hoy y vayamos a descubrir qué conversaciones te faltan. Porque las conversaciones nos permiten construir ámbitos mucho más felices, más expansivos, porque tenemos un poder inmenso al alcance de nuestra mano o de nuestra boca, mejor dicho. Por medio de las conversaciones que son planteadas de manera correcta, con las personas correctas, en el momento correcto, en el lugar correcto, generando el contexto correcto, podemos lograr un montón para nosotros y para el bien mayor. Porque conversar es conectar, es desarrollar empatía, es coordinar acciones con otros, es hacer acuerdos. Pensá que todo en la vida es relacional y que el puente es la comunicación. Por eso decimos que la calidad de nuestras conversaciones determina la calidad de nuestras relaciones y la calidad de nuestras relaciones va a determinar la calidad de los resultados que logremos. Toda la creación está hecha de palabras. Las cosas tienen la forma del relato que las sostiene. Por eso hay tantas realidades como personas. Estamos mirando, comillas, lo mismo, pero vemos diferente y lo contamos diferente. De hecho, si en medio de un bosque se cayese un árbol e hiciese mucho ruido, pero no hubiese nadie atestiguando,
¿Podríamos decir que realmente hizo ruido? La respuesta es no, porque no hubo nadie que lo escuchó y que lo cuente, pues la existencia humana depende de la palabra. Todo el tiempo nos estamos contando, pero la trampa es que creemos que lo hacemos en libertad, con objetividad, pero todo nuestro relato está altamente condicionado. La buena noticia es que podemos cambiar el relato, esto es posible, no solo cambiando lo que contamos, sino cambiando el relator, o sea, nos cambiamos a nosotros mismos. ¿Nos animamos a contarnos de otra manera? Porque para conversar hay que tener la valentía de poner en tela de juicio todas nuestras verdades, soltar apariencias, máscaras, armaduras, mandatos familiares y salir del gran apego que muchos de nosotros tenemos a juzgar, a generalizar, a suponer. Conversamos para entender a los otros, pero al abrir conversaciones también nos vamos entendiendo a nosotros mismos. Entonces, converso para entenderte y para entenderme. Y acá está el peligro para algunos. Entenderme requiere de mucho coraje porque ser implica dejar de parecer. Un cliente me confesó, jugamos a mentirnos mutuamente. Hablaba del ámbito laboral. Ojo con lo instituido, porque nos va dejando presos y eso más temprano que tarde va recortando todo nuestro vuelo, nos depreda. Y no solo eso, también nosotros nos convertimos en depredadores. Hay relaciones que nos van dejando como retenidos en un lugar muy desvitalizado o incluso muerto, pero aún así las sostenemos porque nos quedan muy cómodas. Abrir una conversación realmente sentida con un otro que otrea, porque es otro, un diferente a mí, es toda una aventura y las aventuras son muy inciertas. Ahora, en la conversación genuina aparece la potencia de lo nuevo. Por eso conversar es un espacio de pura posibilidad. Hace unos años le escuché decir a Fernando Flores que escuchar no se trata de recibir información, sino de construir una buena relación. Claro, es un espacio revelador. Si pensamos en la palabra conversar, conversar, significa que construimos un relato junto a un otro. En esa construcción de un relato que es compartido, podemos ver lo que es posible para nosotros, no solo en lo personal, sino en lo colectivo, ¿no? Nosotros y el otro, y construirlo. Por eso conversar nos desafía, es mucho más fácil el monólogo. A veces el buen conversar termina siendo un desafío muy grande, porque cuanto menos pulidas están mis habilidades conversacionales y lo que está en juego me importa mucho, la ecuación genera estrés, miedo. La buena noticia es que a bien conversar se aprende. Y si me preguntas, ¿vale la pena? Sí, yo te digo, vale la alegría que aprendas, que aprendamos. Y quizás es un aprendizaje continuo este. Porque las conversaciones necesarias son las que se hacen indispensables, en definitiva, para crear el mundo que queremos. Lo creamos con conversaciones. Lenguajear crea futuro. Nuestro mundo, en definitiva, va a ser tan grande como el tamaño de las conversaciones en las que nos vamos involucrando. Entonces, si querés agrandar tu mundo, tenés que elevar la calidad de tus conversaciones. ¿Por dónde se empieza? Por las emociones y el cuerpo. Pensá que todas las emociones tienen un sentido biológico y a veces cultural o social como la culpa. En la comunicación, una de las primeras funciones de las emociones, antes de que apareciese el lenguaje, era la de mostrarle al otro qué estaba pasando en mí. Entonces, gracias a todas las señales emocionales, ese otro podía inferir cómo me podría comportar yo. Porque obviamente
lo que se genera en nuestro cuerpo con una emoción como la ira no es lo mismo que se genera frente al amor, ¿sí? Por darte solo dos ejemplos. Somos primariamente seres emocionales y lo tenemos recontra olvidado esto. El lenguaje vino mucho después. Entonces, cada una de las emociones, absolutamente todas ellas, nos trae información muy valiosa, que si la sabemos escuchar, una vez que la espuma de la emoción baja y tenemos como recursos disponibles a nivel cognitivo y claridad para intervenir en la situación, podemos diseñar conversaciones muy lúcidas, posibilitadoras, habilitadoras, que usen muy sabiamente la información que la emoción me trajo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yendo al cuerpo, porque el cuerpo no miente, es la mente la que miente un montón. De hecho, en italiano, mente y mentir se dicen igual. ¿Cuánto usás tu inteligencia somática para poder sentir, percibir y después interpretar y responder de manera consciente y a tiempo todas esas señales que tu cuerpo te va dando? Ahora, el gran desafío es que el cuerpo nos habla en metáfora. Sería muy fácil si nos dijese literalmente el mensaje. La metáfora es la contractura, el dolor de estómago, las migrañas. Es impresionante la cantidad de gente, por lo menos con las que yo me estoy cruzando a nivel laboral, especialmente personal también, que tienen migrañas, tensiones, diarrea, cansancio, insomnio, problemas de la piel, articulaciones a las que les falta un poquito de aceite, digamos, en fin, lo que sea, temperatura corporal. Nos habla con señales sutiles el cuerpo o, si no escuchamos, va elevando el volumen hasta enfermar. Por eso se dice enfermar para sanar, por lo menos desde la mirada que yo uso la medicina germánica del doctor Harmer, etc. Ahora, obvio que también nos hablan en las metáforas opuestas, ¿no? Cuando tenemos una muy buena gestión emocional, ¿cómo nos habla? Con expansión, con vitalidad, con muy buena salud, con un buen dormir. Escuchar a tu cuerpo es escucharte a tiempo. Cada emoción tiene o se corresponde con un relato que es lingüístico, con un cuento. Por ejemplo, cuando emocionamos, sentimos enojo, lo que sentimos es que se traspasó un límite. Cuando emocionamos culpa, nos contamos que estamos haciendo algo que no deberíamos hacer, o al revés, que no estamos haciendo algo que sí deberíamos hacer, o en pasado, ¿no? Que hicimos y no deberíamos haber hecho. Ahora, si estamos anestesiados o somos mentes con patas, muy mentales, no podemos siquiera identificar qué sentimos. ¿Cuántas personas hay que no saben decir qué sienten? No lo saben identificar. Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de tener la habilidad de crear lo que quiero que exista. ¿Qué es gestionar? Si lo llevamos al terreno laboral, podemos tener personas que son muy buenas administrando, por ejemplo, los recursos de un equipo o a un equipo mismo, pero que no saben gestionar al equipo hacia más desarrollo o no se saben desarrollar más, no saben desarrollar la gestión de su carrera y terminan haciendo más o menos lo mismo mucho tiempo o siempre. Acá pasa lo mismo. Tener gestión emocional significa que puedo diseñar acciones coherentes con esa información de la que me alertó mi emoción y con eso puedo crear algo mejor, ya sea que me haya traído información de el enojo, por ejemplo, que se traspasó, se violentó mi metro cuadrado, o la tristeza que me advirtió de que perdí algo que realmente me importaba, etc. ¿Qué viene después de esto? Abrir una conversación con el otro o con los otros. Y acá aparece lo desafiante, porque decidir conversar es saber que abrimos la puerta a la posibilidad de cambiar la manera en la cual percibimos el mundo. Y eso muchas veces implica cambiar un cuento que nos contamos durante mucho tiempo, despojarnos de algunas verdades absolutas,
incluso hasta darnos cuenta que un relato que heredamos quizás de nuestras familias no está bueno. Abrir una conversación requiere de vulnerabilidad, una emoción que nos vuelve hermosamente humanos. Entonces, fíjate la importancia de parar, sentir, reflexionar y responder en vez de reaccionar. No son lo mismo responder y reaccionar. Quizás haya algunas muy pocas acciones que no requieran demasiada reflexión, como el maltrato, cruzar límites personales innegociables, manipular, cuando está comprometida nuestra integridad. Salvo en casos así, reflexionar es siempre una gran llave. Y seguramente estarás de acuerdo conmigo que bien conversar no es tan fácil, si no todos lo haríamos. Uno de los puntos en donde el tren de la conversación se descarrila, derrapa, es lo que se llama la escalera de inferencias, que es un concepto muy importante a tener en cuenta para pescar rápidamente las conclusiones erradas a las que llegamos en 3, 2, 1. La escalera de inferencia tiene 7 pasos de inferencias. Tiene 7 pasos. Te los voy a dar en un ejemplo real para que se pueda ver más fácilmente. El primer paso es los datos de la realidad, lo observable. Por ejemplo, caso real. Le envié un mail a mi jefe con una propuesta para mejorar nuestras reuniones de equipo. Ya pasaron 3 días y este mail no me lo respondió. Le había respondido muchos otros, no me acuerdo si todos, pero muchos, pero este no se lo respondió. Ese es un dato de la realidad. Tener presente esto porque después vas a escuchar en el paso 7 el salto que hizo de inferencia este cliente mío, esta cliente mía. Paso 1, recorto la realidad. Perdón, el dato observable de la realidad. Paso 2, recorto la realidad. De todo lo que pasó, hacemos un recorte que por supuesto no es arbitrario, se basa en nuestros intereses, en nuestras experiencias y en toda la gama de nuestros filtros personales. En el caso de esta persona, de todo lo que ocurrió esos 3 días y de lo que venía ocurriendo y lo que como equipo estaban manejando, su foco estuvo en no me respondió mi correo sobre la propuesta de mejora. El paso 3 es asignarle un significado a eso. En el caso de ella, interpretó ese silencio como desinterés y lo que dijo fue, no le importó mi propuesta. Y paso 4, después de que tengo los datos de la realidad, hago el recorte, paso 2, paso 3, le asigno un significado y paso 4 es suponer, uno de nuestros mayores males. Seguro piensa que es una pavada o seguro que está pensando que yo no soy quien para proponer una mejora. Era la más nueva, es la más nueva del equipo. Paso 5 es sacar una conclusión sobre la situación o sobre las personas involucradas. En el caso de ella dijo, en este equipo o en esta empresa nunca me van a tomar en serio. El paso 6 es reforzar la creencia. ¿Qué empezó a decir? Acá se premia a quienes hacen lobby, no a los que trabajamos eficientemente. Sofía me cuentan que siempre estuvo cerca de él. El nombre lo inventé, ¿no? No es un nombre real. Su creencia es que hay que competir, que el mérito no alcanza, que siempre hay alguien que se interpone en su camino. Y el paso 7 es accionar. ¿Cómo accionamos? Basándonos obviamente en la creencia. ¿Qué hizo ella? Empezó a desconfiar de Sofía. Ya no colaboró con ella como lo solía hacer. ¿Entendés el salto? Desde no me respondió mi jefa, no me respondió el mail sobre la propuesta de mejora de las reuniones de equipo, a esto con Sofía. Cuando me lo cuenta, yo automáticamente vi una gran brecha y le dije, a ver, ¿cómo llegaste a esto? Y en esta deconstrucción
comprendimos juntas este salto en la escalera de inferencias. Pero esto pasa todo el tiempo. Ahora, en este caso, no solamente se sintió ignorada, sino que la tensión que ella sentía no la conversó directamente con su jefa, por miedo, por jerarquía, por falta de confianza, lo que fuera. ¿Qué hizo? La redirigió a Sofía y Sofía se volvió su chivo expiatorio. Entonces, en vez de mirar hacia adentro y tener una conversación con quien correspondía, descargó de manera muy infantil e irresponsable la tensión sobre otra persona. ¿Ves cómo conversar es abrirnos al mundo del otro? Por eso no es nada llamativo que las personas que no saben conversar tiendan a juzgar mucho. Ahora, no hay manera de juzgar al otro sin juzgarme. De hecho, si haces el dedito señalando, si no me estás viendo en video, hace como el dedito señalador, va acompañado ese dedo único de otros 3 dedos que me señalan a mí. Claro, porque cuando juzgo, el preso soy siempre yo. Y esto pasa absolutamente todo el tiempo y es fuente de malestares sostenidos o incluso de rupturas. Y acá te quiero traer otro condimento que me es imposible no ver, viniendo del palo de las constelaciones familiares, como vengo ya trabajando hace tantos años, desde el año 2004. Hay algo más profundo que muchas veces está en juego y es lo sistémico. Porque si vamos más allá, pensa esto. ¿Qué se activa internamente cuando alguien se siente ignorada, ignorado, no tenida en cuenta, desvalorizada? Muchas veces lo que se activa es una historia más antigua y acá está el origen del conflicto emocional. Por eso es tan importante la mirada sistémica de las constelaciones, porque te permite llegar al verdadero carozo del problema. Todo lo demás después se ordena fácil si llegamos a esa base. Entonces, por ejemplo, si tu sistema familiar de origen, en tu sistema no te sentiste vista, si uno de tus padres fue emocionalmente ausente, si las mujeres en tu sistema competían entre sí, si lo que fuera, digo, puede haber múltiples causas, ese silencio de la jefa no es solamente un mail sin responder, se vuelve una herida que arde. Y entonces el relato ya no es no me respondió el mail, sino no le importó. ¿Entendés cómo tus cortocircuitos muchas veces no se originan en tu presente, sino en la resonancia, el eco que este presente tiene con una historia pasada no resuelta? Por eso es tan sustancial la diferencia de las personas que estamos en caminos de autoconocimiento. La mirada sistémica de las constelaciones familiares que uso como coach propicia que el cliente llegue a la raíz del conflicto emocional. Por eso, conmigo la gente se transforma tan rápido, no por mí, sino porque accede a esa información que es propia. Pensá que cuando las conversaciones están obstruidas, las relaciones también están obstruidas. Ahora, a veces los intereses son como irreconciliables. Escuchaste cuento, se trata de un burro y de un tigre en conflicto. El burro le dice al tigre, el pasto es azul. Y el tigre le dice, no, el pasto es verde. La conversación se vuelve cada vez más acalorada, se transforma en una discusión, no se ponen de acuerdo y deciden llevarle el caso, obviamente, ¿a quién? Al rey de la selva, al león. Antes de llegar, cuando el burro ve al león sentado ahí en su silla majestuosa en un claro del bosque, le empieza a gritar, ¿es cierto que el pasto es azul? Y el león le dice, sí, el pasto es azul. Entonces el burro le dice al león, el tigre no está de acuerdo conmigo, está en mi contra y se molesta. Por favor, castígalo. ¿Qué hace el rey? Le dice al tigre que está castigado con 5 años de silencio. Obviamente el burro
Se vuelve exultante, ¿no? Y sigue su camino ahí cantando feliz en su ceguera. El pasto es azul, el pasto es azul, el pasto es azul. El tigre acepta su castigo, pero antes le pregunta al león, ¿por qué me castigaste? El pasto es verde. Y el león le dice, sí, sí, de hecho el pasto es verde. Esto no tiene que ver con la pregunta de si el pasto es azul o el pasto es verde. No tiene que ver con quién tiene razón. El castigo se debe a que no es posible que alguien valiente e inteligente como vos pierda tiempo discutiendo con un burro y que encima me venga a molestar a mí con esa pregunta. O sea, hay conversaciones que quizás nunca vayamos a abrir. No porque no vayamos a entendernos, no porque no podamos entendernos, sino porque no queremos entendernos. Entonces no importa que también sepamos expresar nuestras ideas, nuestros argumentos, nuestras emociones, ni tampoco importa si tenemos razón o no. No se trata de tener razón. Cuando una persona decide mantener una distancia emocional, ninguna estrategia puede forzar un acercamiento. Dos no pueden si uno no quiere, dice el dicho. O para bailar el tango hacen falta dos. A veces nos toca ser el tigre y lo más sano que podemos ofrecer es el silencio y el respeto por el destino de esa persona. Y vuelvo a decirte, así como te digo eso, te digo lo otro. Ok, me pasó esto, no tiene que ver conmigo, es una persona terca, lo que fuera, se cree que el pasto es azul, bien. Ahora, nunca es el otro. Cuando alguien nos desafía o nos genera una respuesta emocional muy intensa, está tocando fibras internas propias que necesitamos explorar. El no quiero hablar muchas veces es no quiero entender, no quiero entenderte, que en realidad puede tener una base aún más profunda, que no quiero entenderme. Entonces hay que tener mucho coraje para bucear en nosotros mismos. La falta de autoconocimiento es muy costosa en la vida. En lo relacional ni te explico, porque hace que la persona caiga en respuestas automáticas, reactivas o tercas. ¿Cuántas personas eligen no saber? Por ahí empiezan un proceso y dicen, no, no, yo estaba suficiente, miran para otro lado. Hasta que la vida obviamente viene y te dice, no, linda, no, lindo, esto tenés que mirarlo. Por eso, para cerrar, quiero citar a Sofía Stamateas en uno de sus libros. Dice que el entendimiento es gerundio. Gerundio es el ando, endo, ¿sí? Estoy hablando, estoy pensando, estoy conversando. El entendimiento es gerundio, es decir, es una construcción constante que se basa no en el tener razón, sino sobre poder conversar sobre lo importante, sobre lo que nos conecta como personas, como seres humanos. Y ahí obviamente están las relaciones, porque la vida toda es relacional. Por eso, si no queremos entender, nada nos va a ayudar. Pero si queremos entender, nada nos va a detener. Así que nunca te canses de conversar. En el próximo episodio conversaremos sobre la rendición, que nada tiene que ver con la resignación. El asentimiento junto con el respeto y la gratitud es una de las llaves maestras para que la vida nos sea liviana, fluida, independientemente de lo que sea que nos haya tocado. Acordate que es tiempo de hacer escrito con S. Dale, si no es ahora, ¿cuándo? Hasta la próxima.